Hay algo que guardé callado durante casi 60 años. No se lo dije a mi esposa. No se lo dije a mis hijas. No se lo dije a ningún amigo, a ningún médico, a nadie. Viví toda mi vida con eso adentro, como quien carga una piedra en el pecho y aprende a respirar con el peso. Pero tengo casi 80 años y el cuerpo me avisa que el tiempo se acaba, y hay una sola cosa que no soporto, es morirme sin que esto quede dicho en algún lugar. No les pido que me crean, solo les pido que escuchen. Me llamo Aurelio Medina Solano. Nací en un pueblo pequeño donde lo más emocionante que pasaba era cuando llegaba el camión de provisiones los jueves. Mi papá murió joven y mi mamá quedó con 5 hijos, yo el mayor, y desde los 15 años aprendí que el mundo no le debe nada a nadie y que el que quiere comer tiene que moverse. Trabajé cargando sacos en un depósito de granos, trabajé en construcción, trabajé repartiendo cosas en bicicleta por calles de tierra. No me quejaba, era lo que había. Cuando llegó el reclutamiento, yo tenía 20 años. Recuerdo que era una mañana con mucho sol y un hombre uniformado pegó una lista en la pared del municipio. La gente se arremolinó. Yo me acerqué, leí los números y lo primero que pensé no fue en la patria ni en el deber. Lo primero que pensé fue que lo que pagaban era más del doble de lo que yo ganaba cargando sacos. Mi mamá tenía 4 bocas chicas que alimentar. Esa misma tarde me presenté. Mi mamá lloró. Me abrazó en la puerta de la casa con esa fuerza que tienen las madres cuando saben que algo está por cambiar para siempre, y me dijo que tuviera cuidado, que volviera pronto, que no hiciera tonterías. Yo le dije que sí a todo, que no me iba a pasar nada, que en unos meses iba a volver con plata suficiente para que ella pudiera descansar un poco. Le dije eso con toda la convicción del mundo. Porque a los 20 años uno cree que puede prometer cosas así, que el futuro es algo que se puede manejar con buenas intenciones. Salí esa misma semana. El camión que nos recogió olía a gasolina vieja y a lona húmeda. Éramos como 40 muchachos apretados en la parte de atrás, algunos asustados, algunos haciendo chistes para no estarlo, algunos callados mirando por los lados de la carpa, como si ya supieran que esa era la última vez que iban a ver esos paisajes de cerca. Yo era de los callados. Siempre fui de los que observan más que de los que hablan. Nos llevaron a un puesto de entrenamiento durante algunas semanas. Después nos asignaron a distintas unidades. Yo quedé en un pelotón de 47 hombres, bajo el mando de un teniente que se llamaba Rodrigo Castellanos Vega. Era un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con el bigote gris y los ojos de alguien que ya vio demasiado como para sorprenderse con facilidad. No era un hombre cruel, era un hombre cansado. Hay diferencia, aunque a veces se parecen. La misión era simple en papel. Íbamos a relevar un puesto de suministros en una zona de montaña, asegurar un corredor de abastecimiento y quedarnos el tiempo necesario hasta que llegara el siguiente grupo. Nos dijeron que sería cuestión de semanas. Nos dijeron que era una zona tranquila. Nos dijeron muchas cosas que resultaron ser verdad en los papeles y mentira en la vida real. Partimos una madrugada fría con los camiones cargados. Yo iba sentado cerca de la cabina y podía ver por el espejo la cara del conductor, que era un hombre mayor con los ojos concentrados en la carretera y una expresión que no lograba descifrar del todo. Años después, entendí lo que vi en esa cara. Era la expresión de alguien que sabe a dónde está llevando a otros y prefiere no pensarlo demasiado. Si están escuchando esto, si llegaron hasta acá, les pido que se queden. Lo que viene después va a explicar por qué tardé tanto en hablar. Y también va a explicar por qué, aunque pasen otros 60 años, yo sé que lo que vi en esas montañas no fue un sueño, no fue el cansancio, no fue el miedo jugándome en contra. Fue real. Y sigue siendo real ahora mismo, mientras grabo esto sentado en este cuarto con olor a humedad y a pan de la panadería de mi hija que está abajo. Si esta historia te está llegando al alma, amigo, dale like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo para que más gente pueda escucharla. El puesto base estaba en un valle que parecía diseñado para hacerte sentir pequeño. 2 paredes de montaña a los lados, tan cerca que en ciertas horas del día, la sombra cubría todo el claro antes de lo que uno esperaba. Los pinos eran negros a esa altura, o al menos eso parecían, apretados unos contra otros, como si estuvieran haciendo fila para subir al risco.
El aire olía a tierra húmeda y a algo más que tardé días en identificar. Después lo identifiqué. Olía a viejo. A cosa que lleva mucho tiempo en un lugar sin que nadie la mueva. Llegamos al mediodía. Descargamos equipos, montamos carpas, revisamos las estructuras de madera que habían dejado los que estuvieron antes. Había 2 depósitos de materiales construidos con tablas de madera gruesa, una carpa de mando reforzada con cuerdas y lonas, y una zona de fogones que era básicamente un hoyo en la tierra con unas varillas de hierro encima. Nada elegante. Funcional. Eso era todo lo que necesitábamos, nos dijeron. El teniente Castellanos nos reunió esa tarde antes de que oscureciera. Habló poco, como era su costumbre. Nos explicó las rotaciones de guardia, los protocolos de comunicación, las normas de suministro. Todo muy claro, muy ordenado. Y al final, casi de pasada, dijo una cosa que yo escuché y registré sin entender del todo el peso que tenía. Dijo que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía salir del perímetro del puesto después de que cayera la noche, y que debía hacerlo solo. Eso lo repitió. 2 veces, con exactamente las mismas palabras. Y no explicó por qué. En el ejército uno aprende rápido que las explicaciones son un lujo y que las preguntas pueden sonar a insubordinación. Así que nadie preguntó. Yo tampoco. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en mi saco con el frío bajando por las paredes de la carpa, seguí pensando en esa repetición. En por qué un hombre que hablaba siempre lo justo había sentido la necesidad de decir lo mismo 2 veces. ¿En qué había visto, o sabido, o escuchado antes de llegar ahí, que lo hacía repetir esa regla con esa precisión? No encontré respuesta esa noche. Las respuestas llegaron después, y cuando llegaron, entendí que hubiera preferido no haberlas encontrado nunca. Al día siguiente supimos que yo no era el único, y eso fue peor que todo lo anterior junto. Durante el desayuno, sin que nadie lo organizara, sin que nadie lo propusiera, 3 personas del equipo dijeron casi al mismo tiempo que habían escuchado sus nombres la noche anterior. Voces conocidas, venidas del borde del claro, en el mismo rango horario de la madrugada. Uno de los técnicos dijo que había escuchado a su hermano. Otro dijo que era la voz de un compañero de trabajo anterior, alguien con quien había trabajado años atrás en otro proyecto. El tercero no especificó quién era la voz. Solo dijo que la conocía demasiado bien como para confundirse, y que eso era lo que más lo perturbaba. Salcedo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminaron, dijo que iban a establecer turnos de guardia nocturna a partir de esa noche. No explicó por qué. No mencionó las voces. Solo dijo que era un protocolo de seguridad estándar para campamentos en zonas remotas. Y nadie lo contradijo, porque todos necesitaban creer que eso era suficiente. Esa tarde fui a hablar con Tomás. No en el campamento, sino afuera, mientras revisábamos el trazado de una ruta de acceso secundaria. Esperé a que estuviéramos solos, sin nadie cerca, y le pregunté directamente qué estaba pasando. Tomás siguió trabajando durante un momento sin responder. Luego se detuvo, miró hacia el interior de la vegetación con esa atención suya que parecía escuchar cosas que los demás no alcanzaban, y me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo que lo que vivía en ese territorio no era peligroso de la manera en que uno entiende el peligro, que no atacaba, que no perseguía, que no actuaba con rabia ni con hambre. Me dijo que lo que hacía era aprender, que llevaba tiempo observándonos, registrándonos, memorizando cada voz, cada nombre, cada detalle de cómo nos llamábamos entre nosotros. Y que esa era la parte que más debía preocuparnos. No lo que ya había hecho, sino para qué estaba juntando todo eso. Le pregunté qué quería decir con eso. Tomás recogió su equipo y dijo que su abuelo le había enseñado que hay preguntas que es mejor no terminar de hacerse. Luego siguió caminando y no volvimos a hablar del tema ese día. Esa noche empezaron los turnos de guardia. A mí me tocó el segundo turno, de madrugada, junto con Ferreira. Nos sentamos en el borde del campamento con linternas y termos de café, y durante la primera hora no pasó nada. La selva sonaba normal, ese fondo constante de vida nocturna que uno aprende a leer como una señal de que todo está en orden. Ferreira aprovechó para mostrarme su cuaderno con la luz de la linterna. Me señaló una columna de anotaciones de los últimos días.
Había registrado cada incidente de voz con hora, nombre del testigo, dirección aproximada desde donde venía el sonido y duración. Lo había graficado de forma simple en una página aparte. Las voces no venían del mismo punto. Se distribuían alrededor del perímetro de una manera que, al verla dibujada, se parecía demasiado a algo sistemático. Como si algo hubiera estado caminando alrededor del campamento en círculos durante días, parando en distintos puntos, llamando a distintas personas, probando respuestas. Ferreira no dijo que eso era lo que significaba. Solo me mostró el gráfico y me dejó llegar solo a esa conclusión. Y cuando llegué, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de esa noche. Lo que pasó en la segunda mitad de ese turno de guardia fue lo que hizo que todo cambiara de escala. Habían pasado quizás 2 horas en silencio cuando el sonido del bosque se cortó. No gradualmente, no como cuando lluvia o viento cambian el ambiente, sino de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre nosotros y todo lo demás. Ferreira y yo nos miramos sin decir nada. Los dos lo habíamos notado al mismo tiempo. Apuntamos las linternas hacia el borde del claro y ahí, entre 2 árboles grandes a unos 20 metros del perímetro, había algo. No puedo decir que lo vi con claridad porque no fue así. Fue más una presencia que una forma. Una masa oscura, quieta, demasiado alta para ser un hombre, y con una quietud que no era la quietud de un animal, sino la de algo que sabe que lo están mirando y no le importa. Ferreira abrió su cuaderno y empezó a anotar sin dejar de mirar hacia ese punto. Yo no pude moverme durante varios segundos. Luego levanté la linterna de alta potencia y la enfoqué directo ahí. La luz llegó hasta los árboles. Entre ellos no había nada. No había rastro de movimiento, no había vegetación aplastada, no había ninguna señal de que algo hubiera estado parado en ese lugar. Solo el bosque, quieto y oscuro, mirando de regreso. Al quinto día encontramos las huellas, y desde ese momento ya nada volvió a ser lo mismo. No eran huellas de animal, no eran huellas de hombre. Eran algo que no encajaba en ninguna de las dos categorías, y eso era exactamente lo que las hacía tan difíciles de mirar sin que algo adentro de uno empezara a moverse de manera incómoda. Ernesto las encontró por la mañana, cerca de un arroyo pequeño que corría al borde norte del claro, donde el suelo todavía tenía barro húmedo porque el sol no llegaba bien a ese ángulo. Vino al puesto con una expresión que yo no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era el gesto de un hombre que acaba de confirmar algo que esperaba no tener que confirmar. Me miró, me hizo una seña con la cabeza, y yo lo seguí sin preguntar nada, porque con Ernesto uno aprendía rápido que cuando él hacía una seña, había que seguirla. Las huellas estaban impresas en el barro con una claridad casi perfecta. Eran bípedas, eso se veía de inmediato por el patrón de 2 en 2, alternadas, como camina una persona. Pero ahí terminaba cualquier parecido con algo conocido. El largo de cada huella era mayor que cualquier pie humano que yo hubiera visto o pudiera imaginar. Los dedos estaban muy separados entre sí, casi abiertos en abanico, y cada uno terminaba en una marca profunda y estrecha, más profunda que el resto de la planta, como si el peso de la criatura se concentrara en esas puntas. Y la distancia entre una huella y la siguiente era tan grande que Ernesto, que era un hombre alto, la midió con sus propios pasos y no llegó ni a la mitad. Llamamos al teniente Castellanos. Él llegó, se agachó, las miró un buen rato sin decir nada. Después pidió la regla de campo al sargento Marcos, que ya estaba ahí con su libreta abierta y el lápiz en la mano. El teniente midió. Marcos anotó. Los números que escuché en ese momento los recuerdo todavía, décadas después, con la misma precisión con que uno recuerda las cosas que no quiere recordar, pero que se quedan grabadas sin pedir permiso. El teniente se paró, se limpió las manos en el pantalón y dijo que probablemente era algún animal grande que había caminado erguido un momento, como hacen a veces. Lo dijo en voz tranquila, con el mismo tono que usaba para todo. Marcos lo anotó. Yo miré a Ernesto. Ernesto estaba mirando la línea de huellas que seguía paralela al borde del claro hacia el este, y después miró el bosque, y después me miró a mí. Esa noche, cuando estábamos acomodando equipos en el depósito, Ernesto me dijo lo que no había dicho frente al teniente.
Me dijo que lo que camina así, no camina así un momento. Que lo que camina así siempre. Y que las huellas iban en paralelo al borde del campamento, no cruzando, no alejándose, no acercándose. Paralelas. Como quien recorre el perímetro de algo que considera suyo. No dormí bien esa noche, ni la siguiente. Lo que vino después del descubrimiento de las huellas fue una semana de tensión que nadie nombraba pero todos sentían. Los hombres hacían su trabajo, cumplían sus turnos, comían y dormían en los intervalos que tocaba. Pero algo había cambiado en la manera en que se movían. Nadie se alejaba del centro del claro sin necesidad. Nadie salía del depósito de noche si no era su turno. Las conversaciones en los fogones duraban menos. Los chistes que antes se escuchaban a la hora de la comida dejaron de escucharse. Y entonces, en la séptima noche, pasó algo que fue peor que las huellas. Peor que los perros callados. Peor que cualquier cosa que hubiera pasado hasta ese momento, porque esta vez no fue algo que uno pudiera mirar desde afuera y tratar de explicar con alguna lógica. Esa noche un muchacho que se llamaba Felipe Guzmán no llegó al cambio de turno. Felipe tenía 22 años, era de tierra caliente, siempre tenía frío en ese valle y se lo decía a todo el mundo como si fuera un insulto personal que la montaña le hacía. Era de los que hacían chistes para aliviar la tensión, de los que preguntaban cuántos días faltaban para bajar. Un muchacho normal, sin nada raro, sin ningún problema que yo hubiera notado. Su turno terminaba a las 2 de la mañana. A las 2:15 no había llegado. A las 2:30, el teniente mandó a 2 hombres a buscarlo con linternas dentro del perímetro. No estaba. A las 3 de la mañana mandó a 4 más, con orden estricta de no pasar la línea de los pinos. Tampoco apareció. Lo encontraron al amanecer. Estaba sentado contra un árbol, a más de medio kilómetro del puesto, fuera del perímetro, en dirección norte. Las botas estaban puestas. El uniforme estaba completo. No tenía ninguna marca visible en el cuerpo. Estaba mirando hacia adelante con los ojos abiertos y la expresión de alguien que acaba de escuchar algo que ningún ser humano debería escuchar. Cuando lo trajeron al puesto y le preguntaron qué había pasado, cómo había llegado ahí, qué había visto, Felipe no respondió nada con sentido. Decía que había escuchado algo, que le había parecido que alguien lo llamaba desde los árboles, que había caminado hacia allá sin poder explicar bien por qué, y que después no recordaba nada más hasta que lo encontraron. Lo que más me impactó no fue su relato, fue su cara cuando terminó de contarlo. Porque Felipe Guzmán, el muchacho que siempre tenía un chiste listo y se quejaba del frío con humor, se quedó callado después de esas palabras, con una expresión que no volví a ver en nadie más en mi vida. Una expresión que no era miedo, no era confusión, no era tristeza. Era la cara de alguien que había visto algo tan fuera de lo que uno puede procesar, que la mente simplemente había decidido cerrar esa puerta y no volver a abrirla. Felipe pidió el traslado ese mismo día. El teniente lo aprobó sin hacer preguntas, sin pedir justificación, sin el proceso normal que cualquier solicitud de ese tipo requería. Lo aprobó en el momento, firmó el papel y mandó a Felipe con el primer vehículo que bajó al día siguiente. Esa aprobación inmediata, sin proceso, sin ninguna burocracia, me dijo más sobre lo que el teniente Castellanos sabía o sospechaba que cualquier cosa que él hubiera podido decir en voz alta. Porque un oficial que lleva décadas en el servicio no salta los procedimientos por nada. Solo los salta cuando sabe que el procedimiento ya no es lo que importa. Y si él ya sabía eso, entonces la pregunta que me quedó dando vueltas esa noche, mientras escuchaba el viento bajar de las crestas y los perros no hacían ningún sonido, era una sola. ¿Cuánto tiempo llevaba el teniente sabiendo que lo que había en ese monte no era algo que ningún reglamento militar hubiera contemplado nunca? La noche que los fogones se apagaron solos, 3 hombres se pusieron a rezar en silencio, y nadie se burló de ellos. Eso les dice todo sobre el estado en que estábamos para ese momento. Hombres que nunca en su vida habían rezado, que se reían de cualquier cosa, que tenían el tipo de humor duro que desarrolla la gente que trabaja con el cuerpo desde chica. Ahí estaban, con los labios moviéndose en voz baja mirando el fuego que acababa de apagarse sin viento, sin lluvia, sin ninguna razón visible. Fue en la 10ª noche. Para entonces ya habíamos perdido a Felipe, ya habíamos encontrado las huellas,
Ya habíamos pasado suficientes noches escuchando ese silencio que no era silencio normal, sino algo más denso, más intencional. El cuerpo de uno aprende a leer el ambiente, aunque la mente todavía esté tratando de encontrar explicaciones razonables. Y los cuerpos de 46 hombres llevaban días diciéndoles a sus mentes que dejaran de buscar explicaciones razonables. Esa noche había 4 fogones encendidos, uno en cada punto del perímetro, como era la costumbre. El primero en apagarse fue el del norte, el que quedaba más cerca de la línea de pinos. No fue gradual. No fue que las llamas fueron bajando poco a poco. Simplemente estaba encendido y después no estaba. Los 2 hombres que hacían guardia cerca de ese punto se quedaron mirando el montón de brasas como si esperaran que alguien les explicara qué había pasado. Nadie explicó nada. 15 minutos después se apagó el del este. Después, el del oeste. El del sur duró un poco más, como si algo hubiera decidido dejarlo para el final a propósito, para que los que estábamos despiertos tuviéramos tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que también se apagara. Y cuando ese último se apagó, el claro quedó en una oscuridad que uno no estaba acostumbrado a ver, porque siempre había habido al menos un fogón encendido desde que llegamos. Nadie gritó, nadie corrió. Eso también dice algo sobre el tipo de miedo que ya teníamos para ese momento. No era el miedo que hace gritar. Era el miedo que paraliza, que vuelve a uno muy quieto, muy consciente de cada sonido, muy atento a cualquier movimiento en el borde de lo que los ojos pueden ver en la oscuridad. Volvimos a encender los fogones. Tardamos más de lo que debería haber tardado, porque los dedos no respondían bien con ese frío y con ese estado de los nervios. Cuando los 4 estuvieron encendidos otra vez, el teniente castellano salió de su carpa, los miró uno por uno, y volvió a entrar sin decir una sola palabra. Marcos anotó algo en su libreta. Yo no pude leer qué escribió, pero sí vi la cara que tenía mientras escribía. Era la cara de alguien que está registrando información que no quiere tener que registrar. Esa noche fue la primera vez que escuché a varios hombres decir en voz alta que querían irse. No como queja, no como el tipo de cosa que uno dice para desahogarse. Lo dijeron como una conclusión a la que habían llegado después de pensar mucho, con la voz tranquila y firme de quien ha tomado una decisión. Unos 4 o 5 hombres, en distintos momentos de esa noche, dijeron que esto estaba mal, que lo que estaba pasando no tenía explicación normal y que no pensaban seguir haciendo guardia nocturna. El teniente los escuchó, no los sancionó, no les levantó la voz. Los miró un momento y les dijo que anotara sus nombres para reasignarlos a tareas diurnas. Marcos los anotó. Y yo, que estaba cerca y escuché todo, entendí que algo había cruzado una línea sin retorno. Porque un teniente que no aplica disciplina cuando sus hombres se niegan a cumplir órdenes es un teniente que ha llegado a la misma conclusión que sus hombres, aunque todavía no pueda decirlo en voz alta. Los fogones se apagaron 2 noches más después de esa. Cada vez los volvíamos a encender. Cada vez el proceso era más silencioso, más mecánico, como si hablar mientras lo hacíamos pudiera llamar la atención de algo que preferiríamos que no nos prestara atención. Y en medio de todo eso, en la noche 12, pasó lo que yo considero el momento en que el miedo dejó de ser algo que uno manejaba y se convirtió en algo que lo manejaba a uno. Ernesto y yo estábamos en el depósito de equipos, revisando el inventario de herramientas antes de dormir. Era tarde, pasada la medianoche, y adentro del depósito hacía un frío diferente al de afuera, más quieto, más encerrado, el tipo de frío que se mete en los huesos y se queda ahí. Las tablas de madera de las paredes tenían huecos pequeños entre ellas, no grandes, pero suficientes para ver hacia afuera si uno se acercaba. Ernesto se detuvo. Dejó lo que tenía en las manos. Se acercó a uno de esos huecos entre las tablas y miró hacia afuera durante varios segundos sin moverse. Después me hizo la seña con la mano, la misma seña de siempre, la que significaba ven y mira y no hagas ruido. Me acerqué. Pegué el ojo al hueco entre las tablas, y lo que vi en el claro iluminado por la luna me hizo entender, de una manera que no tiene palabras exactas, que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, los perros, el sonido, las huellas, los fogones, todo eso había sido solo el aviso. Lo que estaba pasando ahora era otra cosa completamente distinta. Había algo en el claro. No estaba corriendo, no estaba escondido, no estaba haciendo nada que sugiriera que no quería ser visto. Estaba parado,
en el centro del espacio abierto entre las carpas y el borde del bosque, como quien está parado en el patio de su propia casa. Alto, bípedo, con una palidez que la luna volvía casi luminosa. Los brazos colgaban más abajo de donde cuelgan los brazos de una persona. Los dedos llegaban casi a la mitad del muslo. Y estaba completamente quieto, mirando hacia las carpas donde dormían los demás hombres. Ernesto puso la mano en mi brazo. No para detenerme, porque yo no me estaba moviendo. Creo que lo hizo porque necesitaba sentir que había otra persona ahí, que lo que estábamos viendo lo veían dos pares de ojos y no solo uno. Yo entendí eso, porque yo necesitaba exactamente lo mismo. Lo que no sabíamos todavía, lo que íbamos a descubrir en los siguientes minutos, era que esa criatura no estaba mirando las carpas porque no sabía dónde estábamos. Lo que íbamos a descubrir era algo mucho peor que eso. Lo que vi por ese hueco entre las tablas no me dejó dormir bien en los siguientes 50 años. No es una manera de hablar, es literal. Durante décadas me despertaba en la madrugada con la imagen de esa figura parada en el claro, quieta como un árbol, y me quedaba mirando el techo de mi cuarto hasta que amanecía. Mi esposa me preguntó muchas veces qué me pasaba. Yo siempre le dije que era el sueño, que la edad, que nada importante. Nunca le dije la verdad porque la verdad no cabe en una conversación normal. La figura se movió. No hacia nosotros, no hacia las carpas. Se movió despacio hacia el lado, bordeando el espacio abierto del claro, y en ese movimiento pude ver con más claridad lo que había visto de frente. Caminaba con una seguridad que no tenía nada de amenazante en el sentido que uno conoce. No era la seguridad de algo que va a atacar. Era la seguridad de algo que sabe que no necesita atacar. Que sabe que el lugar donde está le pertenece de una manera tan antigua y tan completa que la presencia de 46 hombres armados ahí adentro no cambia esa realidad en lo más mínimo. Se detuvo frente al depósito de equipos. Ernesto apretó mi brazo. Yo no me moví. Creo que ninguno de los dos respiró bien durante los siguientes segundos. La figura estaba a menos de 10 metros de nosotros, separada por las tablas de madera del depósito. Y entonces, sin mover el cuerpo, sin girarse, solo con la cabeza, miró directamente hacia donde estábamos. Los ojos eran de un color entre dorado y ámbar, y captaban la luz de la luna de una manera que no era como los ojos de ningún animal que yo hubiera visto. No reflejaban la luz como lo hace el ojo de un gato o de un perro en la oscuridad. La absorbían y la devolvían modificada, más cálida, más intensa, como si adentro de esos ojos hubiera algo que tenía su propia fuente de luz. Nos miró durante lo que Ernesto después me dijo que contó como 4 minutos en su cabeza, uno por uno, en silencio. 4 minutos es mucho tiempo cuando uno está quieto en la oscuridad, mirando algo que no debería existir y que te está mirando de regreso con una calma absoluta. 4 minutos es suficiente para que el cuerpo entienda cosas que la mente todavía está tratando de procesar. Y lo que mi cuerpo entendió en esos 4 minutos fue algo muy simple y muy terrible al mismo tiempo. Que sabía que estábamos ahí. No porque nos hubiera encontrado en ese momento, porque lo había sabido siempre, desde la primera noche, desde antes quizás. Que todo lo que habíamos vivido en esas 2 semanas, los perros, el sonido, las huellas, los fogones apagados, Felipe perdido y encontrado, todo eso había sido una secuencia, una comunicación, una manera de decirnos algo que no necesitaba palabras porque era demasiado elemental para necesitar palabras. Que estábamos en un lugar que no era nuestro. Después de esos 4 minutos, la figura giró la cabeza de regreso hacia el norte. Dio 3 zancadas en esa dirección. Cada zancada cubría una distancia que un hombre necesitaría 4 o 5 pasos para cubrir. Y al tercer paso, entró en la línea de pinos y el bosque se lo tragó sin ruido, sin movimiento de ramas, sin nada. Como si el monte simplemente hubiera abierto y cerrado una puerta. Ernesto y yo nos quedamos quietos en el depósito un buen rato después de que desapareció. No hablamos. Después salimos. El claro estaba vacío. Los fogones seguían encendidos. Las carpas estaban quietas. Todo parecía exactamente igual que siempre, excepto que ya no era igual que siempre, y los dos lo sabíamos, y sabíamos que los dos lo sabíamos. Esa noche no dijimos nada a nadie.
no porque quisiéramos guardar el secreto, sino porque no encontrábamos las palabras para describir lo que habíamos visto sin que sonara algo que un hombre dice cuando el frío y el cansancio y el miedo le han afectado el juicio. Y ninguno de los dos quería que pensaran eso de nosotros. Al amanecer, el teniente Castellanos llamó a formación. De pie frente a 45 hombres, con el uniforme en orden y la espalda recta, el teniente dijo algo que yo no esperaba escuchar de un oficial de carrera en ninguna circunstancia. Lo dijo con la misma voz plana y tranquila que usaba para todo, con la misma economía de palabras, sin adornos y sin disculpas. Dijo que en las últimas semanas el puesto había registrado una serie de eventos que no correspondían a ninguna categoría de amenaza conocida en los protocolos militares. Dijo que había una presencia de comportamiento territorial en la zona que no podía ser enfrentada con los recursos disponibles. Y dijo que iba a recomendar la retirada inmediata. Nadie habló. Nadie preguntó nada. 45 hombres escucharon eso, y el silencio que vino después fue el silencio más elocuente que yo he escuchado en mi vida. Porque no era silencio de sorpresa, era silencio de alivio, de reconocimiento, de hombres que llevaban días esperando que alguien con autoridad dijera en voz alta lo que todos ya sabían. Marcos anotó algo en su libreta de tapas negras. Yo estaba lo suficientemente cerca para ver que escribía con más presión de lo normal, como si las palabras que estaba poniendo en papel tuvieran un peso que se transfería a la mano. Esa tarde el teniente redactó el informe oficial. Más tarde, cuando el gobierno revisó lo que quedó de ese puesto y selló la libreta de Marcos, alguien que tuvo acceso al informe me contó que el documento hablaba de condiciones del terreno inadecuadas y falta de soporte logístico. Ni una sola palabra sobre lo que realmente había pasado. Ni una sola palabra sobre la figura en el claro, sobre los fogones apagados, sobre Felipe, sobre las huellas. Era una mentira perfectamente redactada, y al mismo tiempo era completamente verdad, porque la conclusión, que había que irse, era exacta aunque la razón escrita no fuera la razón real. Lo que no sabía yo en ese momento, lo que no iba a saber hasta muchos años después, cuando encontré a Ernesto en el sur y me contó algo que había callado todo ese tiempo, era que esa noche, cuando la figura estuvo parada en el claro, no solo nos había mirado a nosotros dos desde el depósito. Había hecho algo más antes de llegar a donde estábamos. Y eso que hizo era lo que Ernesto no había podido quitarse de la cabeza en 20 años de silencio. Desmontamos ese campamento en menos de 3 horas, y nadie tuvo que decirle a nadie que se apurara. Eso no lo cuento para describir la retirada. Eso lo cuento para que entiendan en qué estado estaban 45 hombres que normalmente tardaban medio día en mover la mitad del equipo. Cuando el miedo deja de ser algo que uno maneja y se convierte en combustible, la gente se mueve diferente. Se mueve con una eficiencia que no tiene nada de orgullo adentro, solo tiene urgencia. Pero antes de contarles cómo nos fuimos, tengo que contarles lo que Ernesto me dijo 20 años después. Porque sin eso, la historia no está completa. Y porque sin eso, yo mismo no habría entendido del todo lo que pasó esa noche en el claro. Cuando lo encontré en el sur, Ernesto ya era un hombre mayor. Seguía siendo arriero, seguía siendo de pocas palabras, seguía teniendo esa manera de mirar las alturas como si estuviera leyendo algo que los demás no podían ver. Nos sentamos afuera de su casa una tarde y hablamos durante horas. Le conté lo que yo recordaba. Él escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo que había una cosa que nunca me había contado porque en su momento no hubiera servido de nada saberla, y que quizás tampoco servía ahora, pero que ya que estábamos hablando, prefería que lo supiera. Me dijo que esa noche, mientras los dos estábamos en el depósito mirando por los huecos de las tablas, hubo un momento antes de que la figura nos mirara directamente a nosotros. Un momento que yo no había visto porque estaba en un ángulo diferente al de Ernesto. Me dijo que antes de girar la cabeza hacia el depósito, la figura se detuvo frente a la carpa del teniente Castellanos. Y que se quedó ahí parada, completamente quieta, mirando esa carpa durante más tiempo del que nos miró a nosotros. Que la lona de la carpa era delgada. Que la figura habría podido ver la silueta del teniente dormido adentro, o al menos saber que estaba adentro. Y que después de todo ese tiempo mirando esa carpa, la figura giró y se fue hacia nosotros, y después se fue al monte. Eligió no entrar.
Ernesto lo dijo así, con 3 palabras, y no agregó nada más porque no hacía falta agregar nada. Eligió no entrar. Eso era todo. Eso era también todo lo que necesitaba uno saber sobre la naturaleza de lo que habitaba esas montañas. No era una criatura que atacaba porque no podía hacer otra cosa. Era una criatura que decidía, que evaluaba, que miraba a un hombre dormido en una carpa de lona delgada y tomaba la decisión de dejarlo estar. Eso me perturbó más que cualquier otra cosa que me hubiera pasado en ese valle. Más que los fogones apagados, más que las huellas, más que los ojos ámbar en la oscuridad. Porque el peligro que no puede pensar es terrible, pero tiene un límite. El peligro que piensa y elige es otra cosa completamente distinta. No tiene límite conocido. No tiene protocolo posible. Solo tiene su propio criterio, sus propias razones, su propia lógica que uno no puede anticipar ni descifrar. Pero eso lo supe después. Esa mañana, cuando el teniente dio la orden de retirada, yo no sabía nada de lo que Ernesto había visto. Solo sabía lo que yo había visto, y con eso era suficiente. Desmontamos las carpas, enrollamos las lonas, cargamos los equipos en orden, con una precisión que en otras circunstancias hubiera parecido admirable. Nadie discutió qué llevar y qué dejar. Nadie reclamó su turno de descanso. Nadie preguntó si podía comer algo antes de partir. 45 hombres funcionando como una sola máquina que tiene un único objetivo, que es poner la mayor distancia posible entre ella y ese claro en el menor tiempo posible. Lo último que hicimos antes de marcharnos fue apagar los 4 fogones del perímetro. Eso lo hizo el teniente personalmente, cada uno. Pisó las brasas con la bota, las revolvió, se aseguró de que no quedara ninguna llama. Y yo lo observé hacer eso, y sentí algo que tardé años en encontrarle nombre. No era alivio todavía. Era la sensación de cerrar algo. De poner un punto final a algo que no debería haberse abierto nunca. Eso es lo más cercano que puedo llegar a describir lo que sentí cuando vi apagarse el último fogón. Salimos en fila hacia el sur, por el mismo camino por el que habíamos llegado. Los pinos de los 2 lados del valle eran tan apretados en el primer tramo que casi se tocaban sobre nuestras cabezas. La luz llegaba filtrada, fría, en diagonal. El suelo estaba húmedo y las botas hacían un sonido sordo con cada paso. Nadie hablaba. Los únicos ruidos eran los pasos, el crujido del equipo, la respiración visible de los hombres en el frío. Ernesto caminaba a mi lado. Miraba los árboles del lado derecho con la misma atención de siempre, esa vigilancia tranquila que yo ya conocía bien. Una vez lo miré, y él negó con la cabeza, apenas, sin dejar de mirar los pinos. Ese gesto significaba que no veía nada, o que lo que hubiera ahí había decidido no mostrarse. En ese punto de la historia ya no había mucha diferencia entre las dos opciones. Cuando el valle se abrió y los árboles se separaron, y empezamos a ver más cielo y menos pared de montaña, algo en el cuerpo de los hombres que me rodeaban cambió. No en todos al mismo tiempo, fue gradual, como cuando uno sale de un cuarto muy oscuro y los ojos tardan en adaptarse. Primero uno de los hombres del frente aflojó los hombros. Después otro empezó a caminar diferente, menos rígido. Después empezaron las primeras palabras en voz baja, entre 2 o 3 personas. No era celebración. Era el tipo de alivio que viene cuando uno deja de contener la respiración durante mucho tiempo y finalmente puede dejar salir el aire. Silencioso, casi vergonzoso, como si nadie quisiera admitir en voz alta cuánto miedo había cargado. El teniente Castellanos caminó todo el trayecto en silencio, al frente del grupo, con la espalda recta y la vista al frente. No miró hacia atrás ni una sola vez. Eso también me dijo algo sobre él, que era el tipo de hombre que cuando decide dejar algo atrás, lo deja atrás completamente. Sin nostalgia, sin duda, sin la necesidad de mirar una última vez. Que había tomado su decisión con toda la información que tenía y no iba a cuestionarla mientras caminaba. Lo que ninguno de nosotros sabía era lo que nos esperaba a la entrada del primer pueblo. Lo que ninguno de nosotros podía haber anticipado era que la persona que nos estaba esperando ahí llevaba mucho más tiempo que nosotros sabiendo exactamente lo que había en ese valle. La mujer que nos esperaba en la entrada del pueblo era vieja pero no frágil. Esa es la primera distinción que hay que hacer porque importa.
Había algo en su manera de estar parada, con los brazos cruzados y la espalda recta, en esa silla de madera frente a su puerta, que no tenía nada de debilidad. Era la postura de alguien que lleva décadas sabiendo cosas que los demás no saben, y ha aprendido a vivir con ese peso sin que le doble la columna. Nos vio llegar desde lejos. No se paró, no cambió de posición, no hizo ningún gesto. Solo nos vio llegar. Y cuando estuvimos lo suficientemente cerca, empezó a mover los labios en silencio. Yo tardé un momento en entender lo que hacía. Nos estaba contando. Uno por uno, sin apuro, con la precisión de alguien que tiene mucha práctica contando grupos de personas que salen de ese valle. Cuando terminó de contar se quedó quieta un momento. Después dijo, en voz completamente normal, como quien comenta el clima, que habíamos llegado todos. Y que eso no siempre pasaba. El teniente castellano se detuvo frente a ella. Le preguntó qué quería decir con eso. La mujer lo miró durante unos segundos con una expresión que no era desprecio, pero tampoco era del todo amable. Era la expresión de alguien que está evaluando si vale la pena explicar algo muy largo a alguien que quizás no está listo para entenderlo. Después dijo que esas montañas tenían dueños desde antes de que hubiera nombres para las montañas. Que los dueños no eran malos ni buenos en el sentido que la gente normalmente usaba esas palabras. Que eran lo que eran, que estaban donde siempre habían estado, y que cuando alguien entraba a su territorio y se quedaba demasiado tiempo, las cosas podían terminar de maneras distintas. Que a veces la gente salía completa, que a veces no. El teniente le preguntó si había alguna manera de saber de antemano cuál de las dos cosas iba a pasar. La mujer lo miró otra vez con esa misma expresión. Dijo que sí. Que la manera de saber era no entrar. Después se paró de la silla, entró a su casa y cerró la puerta. El teniente se quedó parado frente a esa puerta cerrada durante unos segundos. Después se dio vuelta, nos miró a todos y dijo que íbamos a descansar 2 horas en el pueblo y después seguíamos bajando. Nada más. No comentó lo que la mujer había dicho. No lo anotó en ningún informe que yo haya visto, pero tampoco lo necesitaba anotar porque todos lo habíamos escuchado y ninguno lo iba a olvidar. Me quedé pensando en esa mujer muchas veces en los años siguientes. En cómo sabía que íbamos a salir. En cómo nos estaba esperando. En lo tranquila que estaba, como si nuestra llegada fuera algo que ella hubiera puesto en su agenda, de la misma manera que uno pone cualquier otra cosa que sabe que va a pasar en algún momento. Me pregunté cuántas veces había hecho eso. ¿Cuántos grupos había contado a la salida de ese valle a lo largo de su vida? ¿Cuántos no había podido contar completos? Nunca lo supe. Y llegué a la conclusión de que era una de esas preguntas a las que es mejor no encontrarle respuesta. Descansamos el tiempo que dijo el teniente y después seguimos bajando. Llegamos al siguiente punto de reagrupamiento entrada la tarde. Ahí nos separamos por unidades para la reasignación formal. Estreché la mano de Ernesto antes de que se fuera. No dijimos nada importante. Los dos sabíamos que lo que habíamos vivido juntos no necesitaba palabras para existir. Ya existía. Iba a existir siempre, independientemente de lo que cualquiera de los dos dijera o no dijera al respecto. Marcos el sargento se fue con el grupo de mando. Lo vi una sola vez después, años más tarde, en una ciudad, de lejos. Iba caminando por la acera con un portafolio en la mano y la misma postura meticulosa de siempre. No lo alcancé. Después supe que había muerto en otro conflicto armado, algunos años después de eso. Su libreta de tapas negras fue lo que encontraron los que revisaron el puesto cuando mandaron una comisión a inspeccionarlo meses después. Fue lo que leyeron, lo que sellaron, lo que guardaron en algún archivo que nunca volví a ver. Intenté acceder a ese archivo en 2 ocasiones distintas, con años de diferencia entre las dos. Las 2 veces llegué a una oficina gubernamental, expliqué quién era, expliqué que había estado ahí, pedí ver el registro. Las 2 veces alguien revisó algo en un escritorio, levantó la vista y me dijo con educación, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión, que ese documento no estaba disponible para consulta pública. Las 2 veces salí a la calle con la misma sensación rara en el estómago. No de injusticia, de algo más parecido a la confirmación de que lo que habíamos vivido era suficientemente real para que alguien, en algún nivel de autoridad, hubiera tomado la decisión de que era mejor que la menor cantidad posible de personas lo supiera.
Eso, de una manera que cuesta explicar, me dio más certeza que cualquier otra cosa. Porque la gente no sella documentos vacíos. La gente no sella documentos que dicen lo que todos ya saben. La gente sella los documentos que dicen cosas que cambian la manera en que uno entiende el mundo si las lee. Y Marcos había anotado todo. Con fecha, con hora, con su letra pequeña y pareja. Todo. Volví al trabajo que tenía antes. Me reintegré a la vida de siempre con esa discreción que aprende uno cuando ha pasado por algo que sabe que nadie va a entender si lo cuenta. Me casé algunos años después con una mujer que se llamaba Consuelo y que era la persona más sensata y más cálida que he conocido en mi vida. Tuvimos 2 hijas. Vivimos bien. Vivimos una vida común y tranquila que en muchos sentidos fue exactamente lo que yo había necesitado después de ese valle. Consuelo sabía que algo había pasado. No porque yo se lo dijera, sino porque las esposas saben. Saben cuando un hombre carga algo que no está dispuesto a soltar, aunque lo cargue en silencio y con buena cara. Me preguntó una vez, directamente, qué me había pasado en ese tiempo en las montañas. Le dije que había sido difícil, pero que ya había pasado. Ella me miró un momento con esa manera suya de mirar que atravesaba cualquier respuesta incompleta, y no siguió preguntando. No porque se hubiera convencido, sino porque entendió que yo no estaba listo para decirlo. Nunca estuve listo mientras ella vivió, y cuando murió me quedé con esa conversación que nunca tuvimos, como una de las pocas cosas que genuinamente lamento de mi vida. No haberle contado, no haber encontrado las palabras a tiempo. Pero hay algo más que lamento todavía, y tiene que ver con lo que descubrí cuando finalmente encontré a Ernesto después de 20 años buscándolo. Porque lo que él me dijo esa tarde sentados afuera de su casa no solo completó la historia de esa noche en el claro, me hizo entender algo sobre el teniente Castellanos que cambió la manera en que yo había recordado todo lo que pasó durante todos esos años. Lo que Ernesto me contó esa tarde cambió algo en mí de manera permanente. No como un golpe, sino como cuando uno descubre que la imagen que tenía de algo era correcta en los detalles, pero equivocada en lo esencial. Como cuando uno creía que entendía una historia y resulta que solo había entendido la mitad. Me dijo que el teniente Castellanos no había dormido esa noche, que Ernesto lo había visto desde el depósito antes de que la figura apareciera en el claro, parado afuera de su carpa con los brazos cruzados, mirando hacia el norte. No haciendo guardia formalmente, solo parado ahí, en el frío, solo, mirando el borde del bosque con la misma expresión que debía tener un hombre cuando sabe que algo va a pasar y ha decidido que no va a correr aunque pase. Ernesto dijo que el teniente estaba ahí cuando la figura salió del monte, que la vio salir, que la observó cruzar el claro y que no se movió. No entró a su carpa, no llamó a nadie, no hizo ningún movimiento que pudiera interpretarse como reacción. Se quedó completamente quieto, parado en el frío, mientras esa figura caminaba a menos de 20 metros de él y se detenía frente a su carpa. Y cuando la figura finalmente se fue hacia el monte después de mirarnos a nosotros dos en el depósito, el teniente entró a su carpa. Cerró la lona. Y no volvió a salir hasta la mañana, cuando llamó a formación y anunció la retirada. Ernesto me dijo que nunca supo si el teniente sabía de antemano lo que podía pasar en ese valle. Si alguien le había dicho algo antes de que llegáramos, si había leído algún reporte previo, si había estado en un lugar parecido antes. Me dijo que lo que sí sabía era que esa noche el teniente tomó la decisión más importante de su carrera, parado solo en el frío, mirando algo que ningún manual militar había contemplado nunca, y que la decisión que tomó fue la correcta. Porque 45 hombres salieron de ese valle completos. Eso fue todo lo que Ernesto me dijo sobre el teniente, y fue suficiente para que yo pasara los siguientes días pensando en ese hombre de una manera completamente diferente a como lo había pensado hasta entonces. Había visto en el teniente Castellanos un oficial frío, eficiente, que tomaba decisiones con la misma temperatura con que leía un parte meteorológico. Y eso era verdad. Pero lo que Ernesto me reveló era que detrás de esa frialdad había algo más. Había un hombre que esa noche había estado solo, frente a algo incomprensible, y había elegido no entrar en pánico, no huir, no despertar a nadie. Que había procesado lo que veía en silencio y había llegado a la única conclusión razonable. Que al amanecer había tomado esa conclusión
y la había convertido en una orden clara, sin drama, sin explicaciones que nadie hubiera podido sostener en un informe oficial. El teniente Castellanos murió algunos años después de los eventos de ese valle. Lo supe por un conocido común que había servido bajo sus órdenes en otra misión posterior. Me dijo que había muerto de enfermedad, en su casa, con su familia. Una muerte tranquila, dicen. Me alegró saberlo. No sé exactamente por qué me importó tanto que ese hombre hubiera tenido una muerte tranquila. Creo que tiene que ver con que en ese valle, él cargó algo que nosotros compartimos entre muchos, y él cargó solo. Que tomó una decisión que nos benefició a todos, y que nunca pudo explicar públicamente, sin arriesgarse a que lo tomaran por alguien que había perdido el juicio. Que hizo lo que tenía que hacer, y después vivió con eso en silencio, igual que todos nosotros, pero con el peso adicional de haber sido el que decidió. Eso merece una muerte tranquila. O al menos uno quisiera que así fuera. Ernesto murió algunos años después de esa conversación. Me llegó la noticia por carta, escrita por uno de sus hijos, que decía que su padre había muerto en paz en su rancho, rodeado de su familia, y que en sus últimos días había pedido que si alguna vez alguien preguntaba por él, que dijeran que había sido un hombre que conoció las montañas bien y que las había respetado siempre. Eso fue lo que pidió que dijeran. No mencionó el valle, no mencionó nada de lo que habíamos vivido. Pero yo supe exactamente a qué se refería. Ernesto había aprendido en ese valle la lección más importante de su vida, que algunas cosas se respetan no porque uno las entienda, sino porque uno reconoce que son más grandes que uno. Y había vivido el resto de su vida con esa comprensión como guía. La carta de su hijo llegó a mi casa una mañana que llovía. Me senté en la cocina a leerla con el café en la mano, y cuando terminé me quedé un rato mirando por la ventana el patio mojado. Pensé en Ernesto mirando las crestas. Pensé en su mano apretando mi brazo en el depósito. Pensé en las 3 palabras con que había resumido lo más importante de esa noche. Eligió no entrar. 3 palabras para algo que yo tardé décadas en poder siquiera aproximarme a entender del todo. De los 45 hombres que salimos de ese valle, yo soy el último del que tengo noticia directa. Hay otros a los que perdí el rastro con los años, que quizás viven todavía, que quizás también callaron todo ese tiempo y también están llegando al punto en que el silencio se vuelve más pesado que la historia. Pero yo no los puedo encontrar. Solo puedo hablar por mí. Y por eso grabé esto. No para que alguien lo investigue, no para abrir un caso, no para que nadie vaya a ese valle a buscar algo que confirme lo que cuento. Eso último especialmente. Eso especialmente no. Porque ese valle sigue ahí. Y lo que hay en él sigue ahí. Y lo que la mujer del pueblo dijo sigue siendo verdad hoy, igual que era verdad entonces. Hay cosas que no cambian con el tiempo. Las montañas no cambian. Lo que vive en ellas no cambia. Lo que sí cambia es la gente, que cada cierta generación produce a alguien que cree que esta vez va a ser diferente, que esta vez la tecnología o el entrenamiento o la autoridad oficial van a ser suficientes para reclamar lo que nunca fue reclamable. Y ese alguien entra. Y lo que está adentro lo evalúa. Y a veces sale completo y a veces no. Eso es lo que me aterra más de todo lo que viví, si les soy honesto. No lo que vi esa noche en el claro. No los ojos ámbar, no los dedos demasiado largos, no el silencio de los perros ni los fogones apagados. Lo que me aterra es la constancia de eso. Que haya pasado antes de nosotros y que vaya a seguir pasando después. Que sea tan regular, tan inevitable, como las estaciones del año o el ciclo de las lluvias. Que nosotros seamos lo pasajero y lo que habita esas alturas sea lo permanente. Hay algo que no les conté todavía y que cambia el peso de todo lo que escucharon hasta ahora. Algo que descubrí no por investigación, no por archivos, sino porque la vida a veces te pone delante una pieza que no sabías que te faltaba, y cuando la ves encajar, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando que tuvieras suficiente historia acumulada para entender lo que significaba. Años después de hablar con Ernesto, cuando yo ya tenía más de 60 y mis hijas ya eran adultas con sus propias vidas, una de ellas me regaló un libro sobre el folclore de las regiones montañosas. No un libro académico, no algo científico. Un libro de recopilaciones, de cuentos populares, de relatos que habían sobrevivido de generación en generación en comunidades de altura. Lo hojeé sin mucha expectativa una tarde lluviosa, sentado en el sillón de la sala.
y en un capítulo que hablaba de las creencias de los pueblos serranos, encontré algo que me dejó sin aire durante varios segundos. Era una descripción que alguien había recogido de relatos orales de ancianos de esa región, que a su vez la habían recibido de los ancianos anteriores, que venía de generaciones antes de que ninguno de nosotros naciera. La descripción hablaba de seres de las alturas, de los que habitan los pasos donde el árbol deja de crecer y empieza la roca. Decía que eran bípedos, altos, de movimiento silencioso, que sus ojos capturaban la luz de una manera particular en la oscuridad, que eran territoriales, pero no agresivos con los humanos, a menos que los humanos se instalaran en su territorio y se negaran a irse. Que cuando querían comunicar algo, no atacaban. Primero advertían, primero mostraban. Y después venía la parte que me heló. Decía que en los registros más antiguos, los que habían conservado los monasterios de la región en documentos que databan de varios siglos atrás, había una distinción importante. Que existían los de las aldeas, los que la gente común nombraba con un término cotidiano, y que esos eran una categoría. Pero que en los pasos altos, en los territorios que ninguna aldea había reclamado nunca, habitaban los antiguos, los que tenían territorio desde antes de que las montañas tuvieran nombres humanos. Y que esos no eran peligrosos en el sentido ordinario. Eran otra cosa. Eran una presencia que evaluaba, que decidía, que tenía una paciencia que no se medía en días ni en años, sino en generaciones. Cerré el libro, lo puse sobre la mesa. Me quedé mirando la lluvia por la ventana durante un rato largo. No sentí miedo en ese momento. Sentí algo más parecido a la confirmación final de algo que había sabido durante décadas sin poder nombrarlo del todo. Que lo que habíamos encontrado en ese valle no era un accidente, no era una anomalía, no era algo que existía solo en nuestra experiencia. Era algo documentado, algo conocido por la gente de esas alturas desde tiempos que no tienen registro claro. Algo que había existido antes de nosotros y que iba a seguir existiendo después de nosotros, con la misma indiferencia tranquila con que el río sigue fluyendo después de que uno retira la mano del agua. Eso, de una manera extraña, me dio paz. No la paz de haber resuelto algo, la paz de haber aceptado algo. Que hay cosas en el mundo cuya existencia no necesita de nuestra comprensión para ser real. Que hay territorios que no se miden en hectáreas ni en títulos de propiedad, sino en algo mucho más antiguo, más fundamental, que el ser humano lleva siglos olvidando cada vez que decide que su capacidad de nombrar las cosas equivale a su derecho de reclamarlas. Esa noche llamé a mi hija mayor para agradecerle el libro. No le dije por qué me había afectado tanto, solo le dije que había sido un regalo muy bueno. Ella me preguntó si me había gustado. Le dije que sí, que mucho, que era el tipo de libro que te hace pensar. Ella se rió y me dijo que me conocía bien, que sabía que me iba a gustar algo así. Colgué el teléfono y me fui a la cama. Dormí bien esa noche, mejor que en mucho tiempo. Creo que fue la primera noche en décadas en que me fui a dormir sin la imagen del claro esperándome del otro lado del sueño. Grabé todo esto en varios días, a ratos, cuando la garganta me lo permitía y cuando tenía claridad suficiente para ordenar los recuerdos. Mi hija menor sabe que estoy grabando algo, pero no sabe qué. Me preguntó una vez si necesitaba ayuda. Le dije que no, que era algo que tenía que hacer solo. Ella asintió con esa capacidad suya de respetar los espacios que uno necesita sin hacer preguntas de más. En eso se parece a su madre. En muchas cosas se parece a su madre. Cuando termine de grabar esto y lo deje donde lo pueda encontrar alguien, no sé qué va a pasar con ello. Quizás nada. Quizás alguien lo escucha y lo descarta como la historia de un viejo que tuvo demasiado tiempo para pensar. Quizás alguien lo escucha y reconoce algo. Quizás alguien que ha estado en un lugar parecido, que ha sentido esa presencia específica que no amenaza, sino que simplemente informa, va a escuchar esto y va a saber exactamente de qué estoy hablando sin necesidad de explicación adicional. Para esa persona, principalmente, grabé esto. Y para las que no han estado en ese lugar, les digo algo que aprendí a los 20 años y que tardé 60 en poder formular con claridad. No todo lo que existe necesita que uno lo entienda, pero todo lo que existe merece que uno lo respete. La diferencia entre los que salimos completos de ese valle y los que en otras historias no salieron, no fue valentía, no fue equipamiento,
No fue estrategia. Fue que tuvimos un teniente que supo reconocer, parado solo en el frío en la mitad de la noche, que había algo más grande que él frente a él, y que la decisión correcta no era enfrentarlo, sino retirarse con dignidad. Eso es todo. Eso fue siempre todo. Las montañas van a seguir ahí cuando ninguno de los que escuchen esto exista. Y lo que habita esas alturas va a seguir siendo lo que siempre fue, con la misma paciencia de siglos, con los mismos ojos ámbar que capturan la luna, esperando la próxima generación que llegue creyendo que esta vez va a ser diferente. No va a ser diferente. Nunca lo es. Y eso, si uno lo piensa bien, no es una amenaza. Es simplemente la verdad más antigua del mundo. Que hay cosas que llegaron antes que nosotros y que van a estar aquí cuando nos hayamos ido. Y que la única pregunta que realmente importa no es cómo dominarlas, sino si uno es lo suficientemente sabio para reconocerlas a tiempo. Yo tuve suerte. Tuve un buen teniente. Tuve a Ernesto a mi lado. Y tuve la fortuna de que lo que estaba en ese monte miró a 45 hombres esa noche y decidió que no éramos una amenaza suficiente para lo que tenía que hacer al respecto. Eso no siempre pasa. Recuérdenlo. Y ahora quiero hacerles una pregunta, y quiero que la piensen de verdad antes de responder. Si ustedes hubieran sido el teniente Castellanos esa noche, parados solos en el frío, viendo lo que él vio, sin protocolo posible, sin ningún manual que dijera qué hacer, ¿hubieran tomado la misma decisión? ¿O hubieran intentado enfrentarlo? Escríbanlo en los comentarios. Porque creo que la respuesta que cada uno da dice algo muy importante sobre quién es esa persona cuando el mundo deja de tener sentido. Si esta historia les llegó, si sintieron algo escuchándola, denle like y suscríbanse al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, y cada uno de ustedes que se queda hace posible que se cuenten.